El sótano de los horrores. Nos mudamos a una linda cabaña a las afueras de la ciudad. No era algo muy grande, pero sí muy cómoda y bien situada. Estaba en el campo como mi padre quería, y cerca para poder salir a hacer las compras, o que mi hermano y yo pudiéramos ir al colegio. Al principio mi padre solo la compró para ir los fines de semana, o en vacaciones. No la habíamos usado aún, pero cuando mi padre dijo que deberíamos de irnos a vivir ahí, no hubo otra opción, y así tuvimos que hacerlo. En nuestra primera noche casi nadie durmió. Estuvimos organizando cosas cada uno en su habitación. Los muebles, triques, basura, etc. Yo estaba bastante entretenido. Inspeccionaba todo en aquel que sería mi cuarto. Hasta que, cercano a la medianoche, me pareció escuchar un lamento. Algo detrás de las paredes. Como si alguien se quejara de un fuerte dolor. No dije nada. Simplemente se lo atribuí al cansancio. A la noche siguiente, sucedió exactamente lo mismo. Acomodábamos cosas y ordenábamos aquel lugar. Y volvió a escucharse ese ruido enmudecido detrás de las paredes. Pero esta vez, no fui solo yo quien lo escuchó. Todos oímos aquel quejido lastimero. Mi padre salió a mirar por los alrededores, pero visto a la distancia, eso era más una manera de darnos valor. Todos sabíamos que el sonido era dentro de la casa, específicamente en el suelo de esta. La tercera noche no fue menos inquietante. A los lamentos se le unieron voces. No eran entendibles. Eran como frases en voz baja, en secreto, como si se escondieran de algo o de alguien. Para la noche siguiente las cosas se volvían aún más extrañas. Se empezó a escuchar como si alguien se arrastrara por el piso, como si no pudiera caminar. A esto se le unió que las voces se iban haciendo más audibles. En un principio solo diferenciábamos los sí o los no. Pero a medida de las horas entendimos frases como "debemos de salir de aquí" o "nos quiere matar". No sabíamos qué hacer. El miedo nos tenía paralizados. Así que esa noche dormimos en la habitación de mis padres. Sin embargo, desde ahí podíamos escucharlo todo. A lo cual, para empeorar las cosas, se le sumaron gritos de terror y dolor, como si a alguien le estuvieran arrancando la piel en vida. A la mañana siguiente mi padre nos llevó a la ciudad, y él volvió a aquella casa con mi tío para ver qué pasaba. Y lo que encontraron ahí era más terrorífico que los ruidos y voces que habíamos escuchado. Resulta que debajo de la cabaña había un sótano, tan oculto de la vista, que ellos lo encontraron, se podría decir, de pura casualidad. Lo descubrieron cuando escucharon un ruido, como si algo hubiese caído, pero debajo del piso. Fue así que buscaron por todas partes, hasta que encontraron una puerta de acceso en el suelo. Llevaba una habitación de suplicios, con todo lo necesario para que se diera un terrible festín. Pinzas, tijeras, sierras y cadenas. Muchos artículos de martirio y horror. Y digo que eran de un terrorífico uso,
porque además junto a estos se hallaba un cadáver en completa descomposición encadenado a la pared. Al parecer era de alguien que tenían ahí preso, pero por el cual nunca volvieron. Tal vez había muerto de hambre, de dolor, de sed. De inmediato se dio aviso a la policía. Esta revisó todo el lugar, más que todo el sótano por aquel terrible escenario. En la búsqueda comenzaron a salir a la luz más cosas. Resulta que a las afueras de la cabaña se hallaba una fosa donde había 6 cadáveres. La policía puso todo el sistema de investigación para tratar de aclarar este sádico descubrimiento. Y fue así que se supo toda la verdad. Resulta que aquel que le vendió la cabaña a mi padre era hijo del dueño original. Este había muerto hacía un año. Lo habían hallado ahí, solo, tirado en el piso. Su corazón simplemente había dejado de funcionar. A los habitantes de los alrededores les afectó mucho esta muerte, ya que aunque era un hombre solitario, era una persona muy cercana con todos ahí. Era el buen vecino, quien les llevaba leña para sus chimeneas en aquellas noches de invierno. Una buena persona que incluso en ocasiones ayudaba simplemente no cobrando por sus servicios. Como muchos dirían, una buena persona de buen corazón. Para la policía sonaba muy tierno todo aquello, pero no dejaban de sospechar del antiguo dueño de aquella casa. Le preguntaron al hijo por qué no vivía con su padre, y este, al cabo de un tiempo, terminó confesando. Claro, con un poco de timidez. Dijo que lo había abandonado porque era muy agresivo, y en ocasiones incluso lo llegó a torturar. Poco a poco salían a la luz más secretos. Las pruebas de ADN fueron cotejadas con chicas que habían desaparecido en la ciudad en los últimos 5 años. Y fue así que lograron determinar quiénes eran las víctimas. Para asombro de la policía, todas ellas eran personas conocidas del presunto asesino. Eran jóvenes de casas a las que este hombre les llevaba leña. Casas en las que aquel hombre era de entera confianza de los familiares. Nunca sospecharon que aquel encantador viejecito fuera el responsable de la desaparición de sus hijas. De inmediato el caso fue expuesto públicamente. Se volvió algo muy doloroso para la región. Nadie nunca supo cómo es que una persona podía ser uno en sociedad, mientras muy escondido dentro de sí, podía guardar un alma tan negra en su interior. Mi padre reconstruyó la cabaña y desmanteló aquel sótano de los horrores. Sin embargo, no duramos mucho ahí. Aunque todo llegó a parecer normal, no cesaron por completo las voces en aquel lugar. La casa se vendió y nosotros nos fuimos de aquel pueblo. Al parecer hay cosas que, por tan terribles, nunca llegan a ser olvidadas, ni mucho menos silenciadas. Nosotros no queríamos ser parte de esa terrible historia, ni mucho menos vivir junto a esas pobres almas que tal vez nunca podrán descansar por completo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto fue Radio Caníbal.